¿Peso muerto convencional o peso muerto sumo? De eso se trata el vídeo de hoy. ¿Cuál deberíamos escoger? ¿Cuál me conviene más? Para empezar, vamos a decir que últimamente muchos levantadores afirman que el peso muerto sumo es hacer trampa. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Es cierto que el peso muerto sumo acorta el recorrido desde que se despega la barra del suelo hasta que llegas a la posición de lockout. Es cierto que acorta el recorrido, pero tenemos que recordar que en una competición oficial de powerlifting, por algo se permite hacer cualquiera de los dos pesos muertos, tanto el sumo como el convencional. Entonces no creo que las competiciones de powerlifting quieran dar una ventaja extra a los que utilizan el estilo sumo. No tendría sentido. Los músculos que intervienen en el peso muerto convencional y el peso muerto sumo prácticamente son los mismos. Lo que sí es cierto que uno pone más énfasis en la zona de las piernas y el otro en la espalda baja. En ambos intervienen las piernas, las caderas, la espalda baja, la espalda alta, los trapecios, los brazos, pero es cierto que en el sumo tiras más de lo que sería cuádriceps, la parte interna de cuádriceps, y en el convencional, sobre todo en el despegue, interviene más la espalda baja. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay gente que por anatomía, por genética, por la forma de su cuerpo, por lo que se les da mejor, son mejores en el sumo porque tienen más fuerza de piernas, tienen una anatomía más predispuesta, digamos, al arranque de piernas, y otra gente que es naturalmente fuerte de espalda baja y que tiene una espina dorsal muy robusta y son buenos en ejercicios de fuerza de la espalda. Entonces a ellos les irá mejor el convencional. Entonces, para paliar estas diferencias entre los distintos levantadores, es la razón por la cual en una competición de powerlifting se admiten ambos pesos muertos, para que no haya... Porque claro, si a uno se le dan bien los levantamientos de pierna y es fuerte naturalmente de piernas, pues tendría una desventaja si solo se permitiera el convencional, porque ahí saldría beneficiada la gente que tiene más fuerza naturalmente en la espalda o que tienen una espina dorsal robusta. ¿Qué más? También tenemos que fijarnos que todos los récords mundiales de peso muerto están hechos en convencional, lo cual es extraño, ¿no? Porque si el sumo realmente te permite levantar más peso, le permite levantar más peso a todo el mundo, porque acorta el recorrido, en este caso, ¿por qué los récords del mundo son en convencional? Porque por esa regla, quien vaya a tirar un récord del mundo en convencional podría decir, pues voy a pasar al sumo, que como acorta el recorrido voy a levantar más peso. Sin embargo, esto no ocurre. Los récords del mundo están en convencional, por tanto podríamos quizá pensar que la gente más fuerte del mundo hacen peso muerto convencional, es el que les va bien a los más fuertes. También es verdad que los récords del mundo de peso muerto los tienen los strongman, y los strongman son los tíos más fuertes que hay. Yo diría que son más fuertes que los powerlifters incluso. ¿Por qué? Porque bueno, en strongman son atletas más completos, muchísimo más pesados, no solo hacen los tres básicos estáticos, sentadilla, peso muerto y press de banca, sino que también hacen tiros de camión, bolas gigantes que cogen con los brazos, vuelcan coches. Es un deporte de fuerza muchísimo más bruto, más explosivo, entonces es normal que sean estos tíos los que tienen los récords mundiales de peso muerto y no los powerlifters, que aún así los powerlifters son los que están precisamente especializados en peso muerto. Pero bueno, ¿qué ocurre también? Que en Strongman el peso muerto que se permite creo que es solo el convencional. O sea que tampoco tendrían oportunidad de medir los Strongman cuánto tiran en sumo, porque realmente no les hace falta hacer sumo. No creo que ningún Strongman
se vaya a especializar en un movimiento que en competición no le van a pedir. Hasta ahí la aclaración. Hay un dicho en inglés que dice que los levantadores de peso muerto sumo no se hacen, sino que nacen. Y yo creo que eso es... yo creo que eso es bastante cierto. Uno puede especializarse en uno u otro, pero cuando tú pruebas los dos, imaginaos que vais a empezar a hacer peso muerto, nunca lo habéis hecho, en unos 3 meses, haciendo ambos, tú ya sabes cuál es el tuyo. Y la gente que se le da bien el sumo lo descubre enseguida. Yo, por ejemplo, soy muy de sumo. En cuanto lo probé, yo vi que cargaba muchísimo más peso en el sumo. ¿Por qué digo que utilizar el sumo no es hacer trampa? Porque yo también sé de gente que cuando está en convencional y pasa al sumo, piensa que con el sumo va a levantar más peso y después se descubre que no es así, que en el sumo levanta menos peso, no se termina de acostumbrar, no está cómodo con la posición de arranque. Así que ahora, en la siguiente parte de este vídeo, os voy a explicar cuál es la diferencia entre uno u otro, qué parte es más difícil en uno y cuál parte es más difícil en el otro. Así que os recomiendo que lo veáis. Bueno, pues aquí estamos otra vez. Nos quedamos en que os iba a explicar las diferencias entre el peso muerto sumo y el convencional, qué es lo fácil y lo difícil de uno y de otro. Vamos a empezar por el convencional y ahora vamos con el sumo. Peso muerto convencional. ¿Qué es lo fácil de este movimiento? Bueno, pues la parte fácil es el despegue. En el peso muerto convencional, digamos que para la mayoría de la gente, la mayoría de levantadores, despegar la barra del suelo es la parte fácil. Muchas veces vemos levantamientos de los powerlifters profesionales que utilizan convencional y vemos que sacan la barra del suelo con mucha seguridad, con mucha potencia, y conforme van subiendo la barra y hasta la posición del lockout, el cuerpo pues va cada vez ralentizando y al final fallan, no consiguen el lockout. La parte difícil del convencional es, por tanto, el bloqueo, el lockout. La parte difícil de este peso muerto sería los últimos pasos del movimiento, justo cuando estás ya a mitad de recorrido, ya que estás a punto de clavar la barra. Eso es lo que costaría más. Por otro lado, el sumo, pues es todo lo contrario. En el sumo lo complicado es sacar la barra del suelo. En el sumo es más difícil despegar la barra, requiere muchísima fuerza en las piernas y requiere también un poco más de técnica. En la salida es algo más técnico el sumo que el otro, porque cada levantador, como digo, los levantadores de sumo normalmente es gente que ya nace con una anatomía que se adecua mejor al peso muerto sumo, y además cada levantador de sumo pues requiere su técnica, una apertura de piernas diferente, una colocación de los brazos diferente. Hay algunos que hacen un semisumo, que sería abrir las piernas un poco más que en el convencional, pero no demasiado separadas, y hay otros que parten con unas piernas muy separadas. Ya depende de la flexibilidad de las piernas y de las caderas de cada levantador. Entonces, en el sumo, normalmente la parte difícil es sacar la barra. Una vez que ya la has despegado, luego, al tener ya menos recorrido, el lockout es sencillo, suele ser sencillo para la mayoría de gente. Hay mucha gente que ves que levanta la barra en el sumo con muchísimo esfuerzo, tú dices no la va a sacar, pero ya una vez que ya tiene la barra en el aire, ya la posición de bloqueo es pan comido, o sea, prácticamente le sale sola. Schön ausatmen. Jetzt geht's los. Jetzt bist du drin. Genau. Entonces ahí estarían las diferencias entre uno y otro. El convencional, lo difícil es el bloqueo y es fácil sacar la barra del suelo. En el sumo es complicado el despegue, sacar la barra del suelo, pero luego en el bloqueo el movimiento se va haciendo más sencillo. Por supuesto, esto tampoco tiene que aplicarse a todo el mundo ni a todos los levantamientos que hagáis, porque también veréis gente que en el sumo no saca la barra del suelo.
Veréis gente en el convencional que le cuesta despegarle, a lo mejor luego la bloquea bien. Esto es más o menos algo general, ¿vale? También hay gente que en el sumo obviamente me saca la barra del suelo y luego se queda sin fuerza y no puede bloquearla, ¿vale? Hay muchísimos casos, pero así a grandes rasgos diremos que ahí están las dificultades de uno y del otro, el despegue y el bloqueo. Más cuál es más lesivo y cuál es menos lesivo. Esto también es subjetivo de cada levantador, pero en mi experiencia, después de los años que yo llevo entrenando, para mí el sumo es menos lesivo. Me refiero a el sumo ataca menos a la espalda baja. Para gente que tiene problemas de espalda baja, que no puede hacer movimientos que impliquen tirar de la espalda baja, que les duela la espalda baja al entrenar, gente con problemas de espalda en general, yo les recomendaría el sumo. Muchas veces hay gente que ve el peso muerto y como tiene problemas de espalda dice, ese ejercicio a mí no me va bien, yo no voy a hacer peso muerto porque tengo problemas de espalda. Pues hay una alternativa para que puedas hacer peso muerto incluso con algún problema de espalda leve, que sería que hicieras el peso muerto sumo. El peso muerto sumo, bien hecho, prácticamente no tira tanto de la espalda baja, sino que el trabajo se lo llevan las piernas. En mi caso, por ejemplo, es así. Yo en el peso muerto sumo es la razón por la cual yo empecé a hacer sumo. Una de las razones es que a mí, en mis inicios, el convencional no me iba bien, porque cuando intentaba manejar cargas altas, mi espalda baja no lo soportaba. O sea, era tanto el dolor y la molestia que decidí buscar una alternativa, y desde que empecé a hacer el sumo pues podía manejar cargas altas y yo el trabajo lo sentía en las piernas, en los cuádriceps, en el vasto interno de la pierna, pero no me tocaba la espalda baja. Seguí con el sumo porque, pues bueno, entrenar con la espalda baja sin dolores, bien, saludable, pues además me permitió pues mejorar en otros ejercicios. No que si tenía la espalda baja dolorida, pues claro, eso me limitaba para otras cosas, y estuve varios años con el sumo y la verdad que me fue muy bien. Entonces, mi consejo para escoger uno u otro, primero que los probéis los dos. Gente con problemas de espalda, sumo. Eso para mí es indiscutible. O sea, si tú tienes problemas de espalda, te duele la espalda, el médico te ha diagnosticado problemas de espalda, el sumo. Para los que no tienen problemas de espalda, ¿cuál? Probad los dos. O sea, y mi consejo es que probéis los dos y os quedéis con el que mejor se adecue a vuestras características físicas, con el que os sintáis más cómodo, con el que mováis más pesos y competís en powerlifting o alguna de estas disciplinas de fuerza. Ese es mi consejo. Los dos durante un tiempo, un periodo de 3 meses, entrenando tanto uno como el otro, y al final vais a ver cuál es el vuestro y ya os quedáis con ese. Yo iría más allá y diría lo siguiente, que incluso aunque ya tengáis el peso muerto, por ejemplo, ya habéis elegido cuál es el vuestro, o sea, el que si vais a una competición, con cuál tiraríais la marca. Por ejemplo, con el convencional, porque se os da mejor, vale, ese es vuestro peso muerto. Pero yo diría que si tenéis la posibilidad, que hagáis los dos, que los alternéis por temporadas, alternadlos. No os enfoquéis solo en uno. ¿Por qué? Porque normalmente si mejoráis el que se os da mal, vais a transferir fuerza al que se os da bien. Eso seguro. Yo, por ejemplo, ya digo que durante todos estos años se me ha estado dando bien el sumo. Sin embargo, ahora que he aprendido un poco mejor la técnica del convencional, estoy evitando los dolores de espalda baja. También estoy haciendo trabajo complementario de espalda con otros ejercicios, mucho remo, mucho jalón, para fortalecer la espalda, que es el convencional tira sobre todo de espalda. Y bueno, pues yo ahora mismo estoy entrenando solamente con convencional, que no es el mío. El peso muerto convencional no es el que yo hacía habitualmente, ni era el que tiraba más peso. Sin embargo, últimamente estoy solo haciendo convencional. De vez en cuando tiro alguna submáxima de sumo,
para no perder demasiado la técnica, pero vamos, ya os digo que el 99% de mi entrenamiento es convencional. Por eso yo os recomiendo incluso que deis mucha caña al que se os da peor. Si, por ejemplo, sois buenos en convencional, pues os pasáis al sumo y os tiráis meses haciendo sumo. Y después, cuando volváis al que se os da bien, vais a ver que vuestra marca ha subido. Es así, si mejoras el que se te da mal, mejoras el otro. Es también una buena forma de superar estancamientos, ¿no? Por ejemplo, si yo ya que hago sumo, estoy estancado mucho tiempo y ya en el sumo no le puedo meter más peso porque no soy capaz, pues me paso al convencional y sigo mejorando, porque claro, en el convencional no tenía ninguna mejora y ahí tengo recorrido, y luego esa mejora, ese recorrido que haga en el convencional, después lo puedo transferir al sumo y viceversa. Así que ya os digo que lo mejor que entrenéis los dos y que deis incluso más caña al que se os da mal, porque os va a transferir. Como digo, podéis reservar el bueno, el que se os da bien, para toma de marcas máximas, para competiciones si competís, y el resto del tiempo pues le podéis dar mucha caña al que no se os da tan bien. Más cosas. También alternar los pesos muertos permite mejorar vuestros puntos débiles. ¿Qué quiere decir? Lo que explicamos antes de qué parte era difícil en uno y en otro. Si se os da mal el despegue, si vuestro problema es que con un peso dado no podéis sacar la barra del suelo, pues hacéis sumo, le das caña al sumo, despegando la barra con sumo y trabajad mucho sumo. Trabajad la barra con sumo desde posición de parado, o sea, descansando la barra en el suelo en cada repetición. Y si se os da mal el lockout, si sois levantadores de sumo y no sois capaces de bloquear, pues pasaos al convencional y haced mucho convencional para mejorar el lockout. Ese es mi consejo, ¿vale? Podéis utilizar uno para atacar el punto débil que tenéis en el otro, ya sea que vuestro fallo esté en el inicio del movimiento, que es el despegue, o en el final del movimiento, que es el lockout. ¿Cuál de los dos es más difícil en general? Bueno, el sumo es más técnico. Yo diría que el sumo, la parte complicada es el setup, el inicio, o sea, la posición inicial, adoptar la posición para empezar el movimiento. En el convencional yo diría que esto es más fácil de aprender para los principiantes. El sumo requiere algo más de técnica. Te tienes que acostumbrar a eso de sacar la barra con las piernas abiertas, con los brazos por medio de las piernas. Eso a alguna gente pues en un principio les puede resultar un poquito incómodo, ¿vale? Así que yo diría que el sumo requiere, antes de un levantamiento, más tiempo de preparación, digamos, para preparar el movimiento, mientras que el convencional, yo digamos que la posición inicial se hace más rápido. Ese sería mi punto de vista, es la dificultad del sumo puede radicar en eso, en la preparación. Es un movimiento más complicado de iniciar, además depende también mucho de, como digo, de la persona, porque la apertura de las piernas, cómo vas a colocar los brazos, toda la posición de partida, cadera más alta, más baja, todo eso también ya depende del individuo, cada uno tiene que hacer el sumo, digamos, a su manera, en la posición que esté más cómoda, y eso puede llevar bueno, que tardéis más tiempo en asimilar la técnica del sumo. Resumen final. Ya para terminar, el pequeño resumen de lo que se ha hablado en este vídeo. Peso muerto sumo convencional. ¿Es hacer trampa hacer el sumo? Bajo mi opinión, no. Simplemente son diferentes y depende de cada tipo de levantador, pues hacer uno u otro. Y yo creo que tan válido es un récord de sumo como un récord de peso muerto convencional. Después, partes difíciles y fáciles. Lo difícil del convencional es el lockout, el bloqueo, y lo fácil es que es más sencillo despegar del suelo. En el sumo es más complicado el arranque, el despegue del suelo,
y más fácil el bloqueo o el lockout. ¿Cuál es más difícil? El sumo, aparte de que requiere que la persona tenga una genética y una fisionomía que se adapte mejor al sumo, la posición inicial es algo más complicada de preparar que en el convencional. Después, ¿cuál debemos elegir? Gente con problemas de espalda, el sumo, porque tira menos de espalda baja y más de piernas. Gente sin problemas de espalda, que elija el que se le dé mejor y en el que mueva más peso, y que reserve el que se le dé mejor para periodos de competición y toma de marcas máximas, y durante el resto de lo que viene a ser entrenamiento, los dos, que los alterne por temporadas, uno y otro, y utilice uno para mejorar los puntos débiles del otro y para transferir del que se le da mal al que se le da bien. Hasta ahí sería el resumen sobre todo lo que hemos hablado. Ya cortamos el vídeo aquí, ya no hay mucho más que decir, ya se ha explicado prácticamente todo, diferencias, cuál deberías escoger, cuál no. Y bueno, también respecto a si rebotar la barra o no rebotarla, porque ya hemos hablado también de la gente que tiene problemas con despegue, que en el sumo es más difícil despegar. Eso da para vídeo. Ya haremos otro vídeo en el cual pues explicaré las diferencias entre el peso muerto con rebote o sin rebote, cuál debería ir bien, cuál debería ir peor, según vuestra circunstancia. Pero ya, como digo, da para otro vídeo que ya haremos más adelante. Así que bueno, yo espero que hayáis disfrutado de que hayáis aprendido algo hoy y que os haya aclarado un poco más la duda sobre qué peso muerto escoger, con cuál competir, con cuál tirar máximas, ¿vale? Y nada, hasta luego. Nos vemos en otro vídeo.